la reciente especulación sobre una posible intervención militar en los Estados Unidos. Claro, traer ante la justicia de los Estados Unidos. El gobierno de Venezuela. Bien, amigos, comenzamos ya nuestro podcast para este primer domingo de Copa Mundial, ¿no? De fútbol, pero por supuesto que los venezolanos siempre tenemos distintos temas que tienen que ver con la situación entre Estados Unidos y Venezuela, específicamente pues en lo que ocurrió el viernes 12 de junio de este año a las 8:20 de la noche. Estaba el juego, por cierto, de Estados Unidos contra Paraguay. Allí, o estaba por comenzar, allí el presidente estadounidense Donald Trump publicó un mensaje en su red social, Truth Social, que sacudió el panorama político y militar en América Latina, no solamente en nuestro país. En ese comunicado, Trump anunció que bajo su dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo pues, un ataque cinético, rápido y letal en el sureste del estado Bolívar, en nuestro país Venezuela, el sureste, para neutralizar a Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, fundador y máxima figura o líder de la organización transnacional, prácticamente, el Tren de Aragua. Por supuesto que el mensaje estuvo acompañado, el post estuvo acompañado abajo, por allí lo tenemos, no sé si el equipo lo puede colocar, de un video de 10 segundos apenas, grabado desde el aire, desde un satélite en el cual se aprecia una vivienda modesta con techo verde, es todo lo que se ha hecho viral completamente hasta ahora, rodeada de vegetación, un patio grande que desaparece instantáneamente ante nuestros ojos bajo una espesa nube de humo tras el impacto de lo que parece ser un misil guiado, aunque el tema del armamento utilizado allí, dron, avión, se desconoce todavía muy poco. Bueno, el ataque fue contra el Tren de Aragua en el estado Bolívar, estuvo precedido por bombardeos e incursiones militares de advertencia ejecutado por helicópteros venezolanos días anteriores en el enclave minero de Las Claritas, enviando un claro mensaje de desalojo forzoso de los grupos irregulares armados que operaban en la región, lo que hace creer que hay otros grupos por los que irá justamente la fuerza militar norteamericana, y esto sería por supuesto la FARC y el ELN. Lo vamos a estar hablando con Antonio Lacruz más adelante en nuestro espacio. Bueno, ¿qué podemos decir hasta este momento? Mucho por confirmar, no hay claridad con respecto al armamento utilizado, no se ha hablado nada de eso, pero obviamente fue delatado, ¿no? Y por allí vamos a comenzar, Antonio, ¿no? Porque ya hay una situación de delación forzosa o necesaria dentro, por ejemplo, en este caso, de las coordenadas del Niño Guerrero, pero también han habido 3 incursiones, ¿no? Militares, empezando por la del 3 de enero con Nicolás Maduro, y donde también hubo delación, y también, pues, lo ocurrido inmediatamente después con Alex Saab, ¿no? Lo que indica o señala, por ejemplo, a Diosdado Cabello y a los hermanos Rodríguez, ¿no? ¿Qué le garantizarían? A ver, ¿por qué lo harían? ¿Cuál es el interés? Bueno, el perdón judicial definitivo de los tribunales federales de los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esta situación? Comenzando por esa premisa del tema. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Damaso, y bueno, como dices tú, pendiente de los juegos del Mundial que han estado muy buenos. El juego de Estados Unidos realmente hasta ahora me parece que es el mejor partido que he visto. Y hoy precisamente por tratarse de eso empezamos muy puntual y estamos tratando de salir a terminar nuestro podcast unos minutos antes para que podamos disfrutar del partido a la 1 de la tarde. Pero veamos lo que planteas, Damaso, fíjate. Como estoy viendo lo del Niño Guerrero, su eliminación o neutralización, como se le dice ahora, para mí es el fin del interregno criminal y el nacimiento de una nueva soberanía. ¿Por qué? Porque siempre habíamos visto que decíamos el interregno entre el Estado mafioso y el Estado democrático, pero no. Para mí aquí está cerrando
un ciclo bastante fuerte con eso que pasó en el Arco Minero, en el estado Bolívar, que es el interregno criminal, porque no es simplemente la muerte de un líder criminal que había sido calificado y tenía precio su captura por los Estados Unidos como un terrorista. Aquí vamos a ver los hechos, los cambios estratégicos más importantes. Este es uno de los cambios más importantes, desde como lo señalaste, desde la salida de Nicolás Maduro, desde la captura para presentar ante la justicia de los Estados Unidos Maduro y Cilia Flores. Este es uno de los elementos militares que tiene un contenido y un cambio dentro de la estructura, porque la verdadera noticia no es el niño guerrero. La verdadera noticia es que el tablero cambió. Y cuando cambia ese tablero, cambian las reglas de juego. Porque por un momento el Arco Minero, el sur de Venezuela, el estado Bolívar, era visto como una inmensa extensión selvática, una región donde durante años coexistieron minería ilegal, contrabando, narcotráfico, guerrillas, organizaciones criminales transnacionales y estructuras corruptas que sustituyeron las funciones del Estado. Ahí, según los números que he visto, hay una población de entre 68.000 y 80.000 personas. Eso quiere decir una ciudad pequeña. No estamos hablando de pequeños grupos escondidos dentro de la selva, no. Estamos hablando de una economía paralela, que siempre habíamos dicho, de esa economía ilícita que sustentaba el Estado venezolano. De una ciudad, como dijimos, informal, de decenas de miles de personas, de corredores logísticos completos, pistas clandestinas por todo lo que significaba el transporte, ¿verdad?, de los minerales y del contrabando de oro, de rutas fluviales que se utilizaban por los ríos, de oro, coltán, tierras raras que son muy importantes hoy en día para los Estados Unidos, de una zona donde durante años el poder efectivo no lo ejercía Caracas, cohabitaba con organizaciones criminales que lo ejercían y se jactaban además en el pasado, y lo podemos ver en muchas manifestaciones de, ¿cómo se llama?, la Fosforito, ¿verdad?, de mismo, ¿cómo se llama?, Diosdado Cabello. La Fosforito te está refiriendo a Iris Valera. A Iris Valera, sí, discúlpeme porque a veces se me van los nombres y me recuerdo el No, normal, no tenemos y ahí que aparece, la y ahí memoria. aparece la figura del niño guerrero, porque no es solamente como jefe del Tren de Aragua, no, que sabemos que aquí en Estados Unidos fue utilizada dentro de la campaña electoral de pasada del presidente Trump, sino como una pieza de articulación, un coordinador, un administrador de intereses criminales compartidos, un operador que conectaba distintos actores ilegales dentro del mismo ecosistema. Por eso su neutralización tiene un significado mucho más profundo que la eliminación de un líder, de un individuo. Representa un ataque al sistema nervioso de una red criminal terrorista, como fueron calificados aquí en Estados Unidos. Porque durante años Venezuela fue descrita como un estado mafioso. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Significaba que el Estado venezolano no tenía límites, no tenía la autoridad pública y la estructura, no existía límite entre eso, se confundían en esta zona, donde algunos sectores institucionales, y ahí podemos hablar del cartel de los soles, dejan de combatir economías ilícitas y terminan conviviendo con ellas, donde el monopolio de la fuerza dejó de pertenecer exclusivamente al Estado. Y cuando eso ocurrió, apareció un fenómeno extremadamente peligroso. Los grupos criminales, el Ejército de Liberación Nacional, la disidencia de la FARC, dejaron de ser simples delincuentes y comenzaron a comportarse como gobiernos paralelos en esa zona. Lo vemos en todo lo que es la frontera colombo-venezolana, en el Apuro, en Barinas. Pero fíjate una cosa, Antonio, justamente, disculpa que te interrumpa, pero justamente ahí está el quid del asunto de lo complicado. Y algunos dicen, bueno, eso es un asunto de los venezolanos, de lo complicado que era tomar partido el pueblo venezolano. Muchas veces decían, bueno, pero esto es un asunto del pueblo venezolano, ellos son los que deben decidir. Pero ¿cómo decides tú con
una, una supramafia que se alimentaba financieramente con recursos que nunca iban a dar al pueblo venezolano, sino que justamente alimentaba a toda esta enjambre que se convertían en transnacionales del crimen, ¿no? Para sus propósitos, pero en defensa, por supuesto, del régimen que los amparaba y que les preservaba la guarida. Además del Tren de Aragua, que prácticamente no solamente es la muerte del niño guerrero, sino el modo de financiamiento, además de la persecución de sus principales lugartenientes, viene ahora otro elemento que han dejado por fuera, y es justamente la FARC y el ELN, ¿no? Justamente una semana de que se lleve a cabo el proceso electoral, donde elementos, o vamos a decirlo así, donde fuerzas amparadas por estos grupos están jugándose una segunda vuelta allá en Colombia. ¿Qué va a pasar con este aviso aéreo y el despliegue del Comando Sur en el sureste de Bolívar, considerando que son posiblemente los próximos objetivos declarados en esta lista de Washington? Además, que hay otros elementos que prácticamente desde hace años se han apoderado del arco minero, y estamos haciendo alusión justamente al hijo de Nicolás Maduro, el del dictador Nicolás Maduro Guerra, alias Nicolásito, que, bueno, va a jugar un rol específico justamente en la Fiscalía de Nueva York, porque su participación allí con estos grupos insurgentes es muy importante para el juicio que se lleva a cabo en este momento en el Tribunal de Nueva York. Sí, totalmente de acuerdo. Que esto que ocurrió, ¿verdad? Y que además fue anunciado por el presidente Trump, no por la estructura en Miraflores, sino que fue posterior, ¿verdad? Es muy importante en términos de lo que marca. ¿Por qué? Porque estos grupos en esas zonas que veníamos conversando cobran impuestos, administran territorio, resuelven disputas, ¿verdad? Controlan la movilidad de la gente, otorgan permisos, castigan, premian y generan obediencia. Y eso era lo que está ocurriendo en el arco minero. El Estado Bolívar seguía existiendo en los documentos como un Estado, pero en el terreno surgía otra autoridad, otro poder, otra soberanía. Y aquí tenemos el punto central, como tú lo señalas. La neutralización del niño guerrero marca una diferencia histórica, porque simboliza, ¿verdad?, una diferencia, el tránsito entre dos etapas. La primera etapa fue la del Estado mafioso. La segunda es la del Estado tutelado, porque esto ocurre dentro de un Estado tutelado, porque no es un Estado, no es una democracia consolidada, tampoco es una soberanía clásica, porque aquí entonces viene el elemento de la soberanía por la penetración del dron a territorio venezolano. Porque si recordamos, cuando se hicieron los ataques con drones en el mar, en alta mar, ¿verdad?, siempre se planteó que la siguiente fase iba a ser dentro del territorio venezolano, cuando estaban atacando las narcolanchas, los Estados Unidos, en pistas de aterrizaje, depósito, y nunca se consumió. ¿Por qué? Porque era entrar al territorio nacional. Es una estructura, ¿verdad?, que estamos viendo, de esa de la soberanía clásica, transitoria, donde la prioridad principal deja de ser la política y pasa a ser la estabilización, que es lo que siempre ha hablado el presidente Trump. Primero seguridad, luego recuperación y finalmente transición. Y ese es el orden, no al revés, porque ningún país puede reconstruir las instituciones mientras bandas armadas controlan territorios. Ningún inversionista serio invierte miles de millones de dólares, y sobre todo en ese arco minero donde se espera que se instalen empresas estadounidenses, donde las rutas económicas están controladas por organizaciones criminales. Pensar de que se iban a instalar empresas estadounidenses para pagar un peaje o pagarle a estas organizaciones criminales no tenía cabida. Ninguna elección también
es completamente libre, y ahí lo conecto con Colombia, cuando actores armados ejercen control territorial, que es lo que está ocurriendo en los sectores que dominan la FARC, la disidencia y el ELN. Entonces, definitivamente la secuencia es inevitable: estabilizar, recuperar y transitar. Por eso el episodio tiene implicaciones muy amplias. Lo verdaderamente novedoso no es la operación, no fue. Lo novedoso es el modelo. Estamos observando el nacimiento de una nueva definición de soberanía. Y aquí sí me detengo porque es clave. Durante décadas se entendió soberanía como la capacidad de impedir cualquier intervención extranjera. Pero en el siglo XXI esa definición está cambiando. Hoy la verdadera soberanía parece medirse por la capacidad de controlar efectivamente el territorio, porque la frontera dibujada en un mapa no sirve mucho si quien gobierna realmente es una organización criminal. La nueva soberanía, y aquí termino con esta parte. Ya estamos ahí porque muchos han defendido la situación del ataque a la soberanía, pero no hablan nada de cómo se ha convertido esa soberanía en la guarida de todos estos grupos y elementos criminales, ¿no? Es correcto, porque la soberanía no consiste únicamente en excluir actores externos, consiste en impedir que actores criminales, que es lo que tú estás diciendo, sustituyan al Estado. Y cuando el Estado no puede hacerlo por sí mismo, aparecen fórmulas de cooperación, entre comillas, extraordinarias. Y aquí entra otro elemento fundamental: el papel de los Estados Unidos. Y específicamente el presidente Trump, que siempre anda buscando para detenerlo, y por el uso de la herramienta dentro del título 50 del Código de los Estados Unidos, que es lo que le autoriza al presidente Trump esta operación. Es un marco jurídico, ¿verdad? En ese marco jurídico permite operaciones encubiertas, intercambio de inteligencia y acciones especiales orientadas a amenazas consideradas de seguridad nacional para los Estados Unidos. Lo importante aquí no es el aspecto legal. Lo importante es el mensaje estratégico que está mandando. El mensaje es que las organizaciones criminales consideradas terroristas, y aquí pongan la barba en remojo, los mexicanos, los colombianos, los ecuatorianos, los bolivianos, ya no son tratadas como simple banda, son tratadas como amenazas transnacionales. O sea, hoy los carteles colombianos, con lo que pasó en Venezuela, tienen que estar pensando mucho cómo van a enfrentar esto, porque como actores que afectan la seguridad continental, y eso cambia completamente las reglas, porque cuando un grupo deja de ser considerado un problema policial y pasa a ser considerado una amenaza estratégica, también cambia la respuesta. Y por eso el empleo de drones representa precisamente esa transformación. Mira, estos drones, cuando yo me puse a pensar, fueron usados, asociados a conflictos en el Medio Oriente, recordemos. Fue la lucha contra el terrorismo islámico en Afganistán, en Irak. El general Soleimani, si queremos recordar, una de las figuras importantes que fueron eliminadas, ¿verdad?, en la administración Trump, ¿verdad?, de Irán, en Siria. Y ahora observamos la posibilidad de que estas tecnologías similares sean empleadas contra estructuras criminales transnacionales en el hemisferio nuestro occidental. ¿Por qué? Porque la frontera entre terrorismo y crimen organizado se vuelve cada vez más difusa. Y aquí donde está parte de esa clave. Ese límite entre el crimen organizado y el terrorismo cada vez es más difuso. Cuando organizaciones criminales mantienen vínculos operativos con estructuras armadas irregulares, estamos hablando del ELN, la FARC, la bolivariana, ¿verdad?, todos estos grupos, cuando comparten corredores logísticos, cuando comparten inteligencia, cuando comparten financiamiento y cuando comparten protección territorial, la amenaza deja de ser local y se vuelve regional. Y como dijimos anteriormente, esto va un mensaje directo a México, Colombia, Ecuador y Bolivia, a esas estructuras criminales. Porque lo ocurrido en Venezuela podría ser interpretado como una advertencia estratégica. Es muy sencilla, Damaso. La geografía ya no garantiza inmunidad. Ya porque yo estoy actuando en Venezuela y que no va a entrar un dron de los Estados Unidos. No. Y me protege el régimen. Me protege el régimen. La selva, que yo me meto en la selva y que nadie me ve,
ya no garantiza invisibilidad. Claro. Y la distancia, porque creemos que ya no garantiza protección, porque estos drones tienen autonomía de 24 horas. Pero algún dato tuvo que haberse filtrado allí, porque, a ver, desde arriba, desde una toma, digamos, en cenital, lo que se puede ver allí sencillamente es un rancho, ¿no? Alguien dijo, esas son las coordenadas. Porque hay unas cosas que tampoco están por confirmar. Yo me puse a buscar también, Antonio, a propósito de lo que ha sido denominado el ataque cinético rápido contra este refugio del Niño Guerrero en Las Claritas, que bueno, todavía falta por confirmar, no se ha revelado abiertamente el tipo exacto de misil, la plataforma aérea utilizada, si hubo participación de fuerzas especiales por tierra y bueno, algunos elementos que son consistentes con este tipo de operaciones estadounidenses de alta sensibilidad. Lo único que se evidencia, como tú dices, es que en este ataque fue ejecutado, pues, y esto es, digamos, parte de la especulación, podríamos decir, que la especulación, pero que se ha utilizado cuando se habla de ataques cinéticos rápidos, son, por supuesto, que son lanzados a través desde un MQ-9 o MQ-9 Reaper, que son probablemente municiones guiadas AGM-114 y que justamente son las mismas, como tú lo has señalado, que se han utilizado para la eliminación de los líderes de Al-Qaeda, de ISIS en Yemen, Siria, Irak y Afganistán, ¿no? Así que son grupos mencionados que han sido, por cierto, en similitud con el Tren de Aragua, que han sido responsables de grandes violaciones de derechos humanos y terrorismo internacional. También, por cierto, hay otro grupo contra quienes han utilizado el ataque cinético rápido y es contra las células de Al-Shabaab en Somalia, ¿no? Así que bueno, fíjense el nivel de estos grupos en los que se han utilizado este tipo de ataques cinéticos rápidos. Y ahí lo importante, porque hasta durante muchas décadas, las organizaciones criminales operaron bajo la premisa que podrían esconderse en territorios complejos, en montañas, selvas, fronteras porosas, corredores remotos. Pero hoy la revolución tecnológica está cambiando esa ecuación. Los satélites, sensores, inteligencia artificial, vigilancia persistente, drones. La capacidad de localización nunca ha sido tan precisa. Pero existe un mensaje todavía más importante, Dámaso, y va dirigido a quienes permanecen dentro de las economías ilícitas del interinato venezolano. A quienes siguen vinculados al narcotráfico, Cártel de los Soles, Grupo General, a la minería ilegal, ahí nombraste a, ¿cómo se llama? Nicolásito. Al contrabando, al lavado de dinero, ¿verdad? A la protección armada de estructuras criminales. El mensaje es que el tablero cambió. Durante años muchos pensaron que la impunidad era permanente, que le aseguraba la estructura que hoy estaba o estuvo en Miraflores, que los territorios estaban asegurados porque las Fuerzas Armadas cohabitaban con esta organización, que las alianzas políticas garantizaban protección indefinida. La neutralización de esta figura de alto valor estratégico indica exactamente lo contrario. Demuestra que existen nuevas capacidades, nuevos mecanismos, nuevos niveles de coordinación y nuevos costos. Cuando tú planteaste lo del drone Reaper, es una tecnología, mira, que lo que he estado conversando y hablando con otras personas aquí en Washington, eso pudo haber salido de la base de Puerto Rico. ¿Okay? Lo despegan, lo llevan hasta Venezuela. Está más o menos 15.000, 20.000 metros de altura. ¿Por qué lo importante? Porque eso no le llega a un lanzacohetes, un Manpat no lo alcanza, que era lo que hoy tiene también la guerrilla colombiana, que ha bajado helicópteros, si recordamos, en eventos anteriores dentro de Colombia. Entonces, a lo que estabilizan, lo toma un piloto de verdad con control
y uno que sabe controlar la parte de disparar la carga. Son dos. Y esa se puede conseguir, ese puede estar ubicado, eso está ubicado dentro del territorio estadounidense, ¿okay? En alguna base, que es como actúan, porque eso ya ahí está conectado con satélites. Esto es algo que por eso digo, hay un cambio, un antes y un después, donde él permanece, una vez que le dan las coordenadas, en observación de esa zona, porque tiene autonomía de 24 horas. Y empieza a observar los movimientos y a rectificar lo que va, el objeto, el target. Y una vez que se asegura el piloto y las coordenadas y los satélites y todo lo que están intercambiando con información, es cuando determinan, y las condiciones, por supuesto, de climática, pues siempre se tomen en cuenta eso, determinan actuar con la carga. Eso es milimétrico. Y quiero poner un ejemplo para que recordemos lo de Soleimani. Lo de Soleimani era impensable en aquel momento, y estamos hablando ya como de 6 o 7 años. Y fue una carga completica. Y en todos los ejemplos que pusiste, aquí sucedió lo mismo. ¿Qué pasó? Veamos el caso de Venezuela. Se coordinó información, definitivamente. Las Fuerzas Armadas enviaron los helicópteros, estos que vimos, que salieron en las redes. No hubo la acción coordinada que debieron haber cercado, ¿okay?, al niño guerrero para capturarlo, si lo querían capturar vivo, si lo querían matar, ¿verdad? Era una acción. Y ante esa situación, por haber compromiso, como lo estamos diciendo, con estas organizaciones criminales, terroristas para los Estados Unidos, esto se ejecutó de forma como se ejecutó la extracción de Maduro. Una acción por parte de los Estados Unidos. Lo que pasa que al ser dentro del territorio venezolano, tienes que usar la arquitectura jurídica para no tener, ¿verdad? Porque tú sabes que aquí el Congreso empieza a actuar, ¿verdad? Y empieza a decir que hay una invasión a Venezuela en el uso del territorio y que no hay una guerra declarada, y empiezan a usar los argumentos que escuchamos cuando la extracción de Maduro. Y entonces por eso se habla del título 50, porque en el título 50 yo no participo, yo quiero decir el presidente Trump, yo no soy el presidente Trump no participa a el Congreso, sino que es una acción que se le informa al Comité de Inteligencia del Congreso. Es distinto, es una información y se actúa, y por eso establece en colaboración con las autoridades venezolanas que no hubo ninguna colaboración, pero tiene que usarse para poder que no genere, porque si no, hoy estarían protestando todos los países alrededor, porque en la soberanía anterior, esto es una violación a la soberanía de Venezuela. Pero si yo como Estado tutelado participé, compartí información, inteligencia, entonces no, le di la autorización para que pudiera entrar. Esto está todo orquestado para presentarlo de esta manera. Pero aquí el mensaje, ¿verdad? Estamos observando aquí, fíjate, la pregunta no es si cayó un líder criminal terrorista. La pregunta es otra. ¿Estamos observando el comienzo de una nueva arquitectura de seguridad hemisférica? ¿Estamos viendo el surgimiento de una nueva soberanía basada en el control efectivo del territorio? ¿Estamos presenciando el paso del Estado mafioso en Venezuela al Estado más ya consolidado, tutelado? Porque ya después de esto no podemos seguir pensando, no, ahí se hace lo que diga la administración Trump. Si la respuesta es sí, entonces la neutralización del niño guerrero no será recordada como un episodio puntual, será recordada como el momento que cambió la lógica estratégica de Venezuela y posiblemente de toda América Latina.
porque los hechos históricos no siempre anuncian su importancia cuando ocurre. A veces aparecen una noticia más. Y solo años después comprendemos que aquel fue el instante exacto en el tablero que comenzó a moverse. Y aquí está para mí lo que ocurrió con el niño guerrero. O sea, es la consolidación de la doctrina Donro del presidente Trump, ¿verdad? Donde la seguridad es el elemento que nos asegura una América, toda la parte desde el norte de Venezuela, Colombia, Guyana, hasta Groenlandia, y asegura que estas organizaciones que han venido ocupando los espacios de los estados en zonas, en México, en Colombia, ya que tienen que ser ocupadas por los estados, nación. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a perder su vigencia y su estructura. Creo que estamos en un momento realmente importante en la que estamos viendo la consolidación, y por eso el caso de Venezuela es tan importante para el presidente Trump, porque allí él está usando toda la arquitectura futura de la seguridad, de lo que es realmente la integración de ese marco de la doctrina Monroe o Donro, ¿verdad? Y de cómo estos países, desde el punto de vista geopolítico, Rusia, China, Irán, no tienen posibilidad de usar esos territorios para lo que se proyecta como clave en términos de tierras raras, minerales, energía, por todo lo que significa lo que viene en data center, que se consume mucha energía, inteligencia artificial, que es la nueva frontera. Y que son los nuevos negocios. Permítame también aquí un instante para la siguiente reflexión, Antonio, porque fíjate, es cierto, ¿no? Desde el punto de vista que lo estás planteando, que cambia la arquitectura del poder, porque lo estás haciendo desde el poder. Pero vamos a hacerlo también desde el punto de vista de cómo se normaliza la opinión. Cuando ocurrió lo del ataque, que parecían que se trataba de helicópteros de la Fuerza Armada venezolana, ¿no? Y cómo se disparaba sobre la zona, comenzaron a generarse una veloz huida de estos grupos, de parte de lo que ha sido, pues, estos grupos que de alguna manera o forman parte de la cúpula de estos grupos criminales o que trabajan para ellos, porque ellos también están generando allí pues una gran cantidad de personas que se encuentran allí y todos están escapando en su moto. La normalización de la manera como responden estos grupos militares llevaba a pensar, como ha ocurrido en México y como han ocurrido en otras partes donde el tema criminal pues se apodera de territorios completos y de estados y de países, como sucede con Venezuela, pues que iba a haber una respuesta en cualquier momento, por ejemplo, del niño guerrero y de sus lugartenientes. Pero fíjate que 3 días después vimos este ataque cinético, ¿no? Pero dentro de esta caída, dentro de este golpe duro a la delincuencia, a los grupos que manejan allí este modo de financiamiento, entran también, y lo dijo, por cierto, en una entrevista que escuché con el alcalde del Callao, que se quedó callado cuando respondió o quería responder, el chavista, y quería responder a cómo se han apoderado de toda esta riqueza, no solamente estos grupos criminales, sino quienes tienen esa permisibilidad, ¿no?, de estar participando con ellos. Por ejemplo, Nicolásito, los grupos privilegiados, enchufados a este régimen, artistas, ¿no?, y políticos, por ejemplo, como José Luis Rodríguez Zapatero, que ya se ha confirmado su participación, lo dijo también una política que murió hace unos años, colombiana,
que se quedó sorprendida porque Zapatero le dijo, mira, nos han designado una mina, ¿no? Ese es Piedra Córdoba. Piedra Córdoba. Entonces, bueno, ¿cómo queda, por ejemplo, la situación que hay un caso que abre justamente esta semana, reabre, ¿no? El caso de José Luis Rodríguez Zapatero, tras los hallazgos de la UDEF, que confirma su participación directa en transacciones de oro y el usufructo de las minas del Callao, haciendo depredación en lo que ha sido, pues, en nuestro país, ¿no? Y también el tema de la detención de Al-Assad y la caída del régimen de Maduro, lo que significa, pues, que parece que se rompe allí el canal diplomático mediante el cual China y Rusia intentaban siempre renegociar la deuda soberana venezolana garantizada con recursos que salen justamente de esa zona que ha recibido este fuerte impacto, ¿no? Yo creo que los Estados Unidos tomó la decisión de que todo lo que está asociado a asegurarse su hegemonía en términos frente a China, que es considerado su enemigo estratégico, lo está consolidando en el patio trasero que hasta ahora había en los gobiernos anteriores, había descuidado. Yo creo que cuando la administración Trump le aplicó las tarifas, ¿verdad?, a China, y China le dijo, bueno, ok, no tengo ningún problema, voy a revisar también entonces la venta de tierras raras a los Estados Unidos, porque controla el 80% de las tierras raras a nivel mundial. Y le dijeron los grandes dueños de las empresas tecnológicas, eso no lo podemos permitir, porque no vamos a poder desarrollar los próximos chips, ¿verdad?, que necesitamos para todo lo que viene en términos de la inteligencia artificial. Y él tuvo que recular. Y a partir de ahí empezó a armar, vamos a decir, ese banco de recursos. Y recordemos que el primero que agarró fue a Ucrania. Le dijo, mira, tú me debes 300 mil millones de dólares. Hagamos lo siguiente, págamelo con tierras raras. Entonces las empresas estadounidenses tuvieron acceso a las tierras raras en Ucrania. Lo vemos ahora en Venezuela, que desde que fue el ministro del Interior a hablar con Delcy, no se había producido un cambio. No solamente basta la ley, ¿verdad?, que cambiaron la ley de minería. No, eso no es suficiente. Hay que tener control del territorio. Y creo que ahí es donde viene esta acción contundente en la que no fue informado. Así lo digan ellos lo contrario. Esta fue la misma acción que ocurrió. Yo la llevo al mismo nivel desde el punto de vista de acción militar que ocurrió con Maduro, en la que el momento en que se tomó la decisión de actuar fue una acción unilateral por parte de los Estados Unidos desde el punto de vista del ejercicio. Aquí pasó lo mismo. Entonces, ¿qué pudo obtener de la inteligencia venezolana? En términos, sí, que dónde estaba el niño guerrero, pero todos esos datos finales, igual que pasó con Maduro, son datos captados por inteligencia de los Estados Unidos. ¿Okay? Para llegar. Y después, afinados por lo que dijimos, por este dron tipo Reaper, que terminó de afinar con todas las conexiones de satélite, todo lo que pudo, la información que pudo recabar. Entonces, el mensaje es claro. Nosotros vamos a asegurarnos los recursos que necesitamos para seguir siendo la máxima potencia mundial. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Y aquí entonces vemos entonces el rol del interinato. Y es lo que tú estás planteando. ¿Cómo queda Diosdado? ¿Cómo queda Delcy? ¿Cómo quedan los generales que siguen asociados a esos negocios ilícitos? Tendrán que revisarlo porque el mensaje es muy claro por parte de los Estados Unidos.
sea, si tú me sirves y cumples con lo que estamos acordados y puedo yo alcanzar los objetivos que hemos planteado, puedo compartir contigo en este momento. Pero si no, vas a hacer el mensaje neutralizado. Neutralizado no quiero decir que pueda ser, no, puede ser neutralizado, traído ante la justicia de los Estados Unidos, ¿verdad? Puede tener un accidente. No estoy diciendo que lo van a eliminar de una vez. No vayan a ir las redes. No es eso. Es que puede ser sacado del juego, vamos a ponerlo. Entonces, y a las organizaciones que creen que están a salvo, y estoy hablando allá aquí del ELN y de la FARC disidente, después de este ataque, no importa que tengan lanzacohetes Manpat, que son los que se cargan aquí y se lanzan. No, porque nuestros drones no los alcanzas. Y una vez ubicado, te vamos a eliminar igual que lo que hemos hecho con el Niño Guerrero y otros casos a nivel mundial. Exactamente. Antonio, ya hay 3 fechas cronológicas importantes de operativos militares que indican que esto va a seguir. El 3 de enero, obviamente, la incursión de las fuerzas Delta, en la captura de Nicolás Maduro en el fuerte Tiuna, trasladado inmediatamente a Brooklyn. El 16 de mayo, la deportación y extradición judicial del testaferro, Alex Saab, desde Caracas, ya se encuentra en este momento en Miami, detenido por los Estados Unidos en un acuerdo de comparecencia. Y este 12 de junio, esta semana, el ataque cinético de precisión del Comando Sur, neutralizaron al Niño Guerrero en Las Claritas, Estado Bolívar, objetivo pues justamente que el fallecimiento por impacto aéreo y la desarticulación del liderazgo del tren de Aragua. Obviamente esto quiere decir que estamos apenas sobre 3 fechas de lo que viene ocurriendo en menos de... No hemos cerrado el primer semestre. ¿Tú crees que esto va a continuar? Por ejemplo, algunos dicen, bueno, mira, se están traicionando. Porque obviamente tú lo acabas de decir, Cabello tiene quien lo piense lo contrario es un ingenuo, tiene injerencia pues, dentro de todos esos negocios. Está Nicolásito, el mismo Nicolás tenía que tenerlo. Yo realicé varios trabajos sobre el tema del arco minero. Y bueno, ¿te acuerdas los hermanos Maracaibo, que ya ahorita en este momento uno creo que está en Europa Oriental y el otro está preso, ¿no? Ahorita no recuerdo, también se me fue el nombre y el apellido de esos 2 hermanos que eran prácticamente los operadores, y cómo fue gente traicionada y tuvo que escapar, ¿no? De la nada, porque bueno, empezaron los conflictos entre mafias allí, porque obviamente pues, están incursionando, están negociando con elementos criminales. ¿Crees tú que no hay garantía para nadie? A pesar de las entregas que se están haciendo, a pesar de las coordenadas para atrapar a ciertos elementos, esto va a continuar dentro del próximo semestre del 2026. Vamos a seguir viendo operativos de este tipo por parte de Estados Unidos en Venezuela. En los intereses de Estados Unidos, ¿okay? En términos de los intereses de Estados Unidos, aquellos que continúen torpedeando las posibles negocios en el campo de los minerales y de las tierras raras y de la energía van a convertirse en objetivo. Lo demostró esto que ocurrió con el Niño Guerrero. ¿Qué es lo que le toca? Como ha sucedido siempre con esas estructuras, van a tener que ver cómo se adaptan y van a tener que empezar a dejar de actuar en lo ilícito, porque si no, van a tener consecuencias. Eso es básicamente el gran mensaje. Y en el resto de las organizaciones, que es la próxima fase, lo dijimos, creo que lo habíamos hablado cuando el secretario de guerra, Pete Hegseth, lo dijo en Guantánamo. Vamos a tener una información muy importante que anunciar con respecto a Venezuela, porque estamos actuando en algunas áreas conjuntamente. Y va a haber noticias importantes. Eso lo anunció él cuando visitó Guantánamo. Y dijimos, aquí hay un cambio, porque ya no se ve a la estructura como una estructura que está
haciéndose, ¿verdad?, jugando en los límites para no cumplir con sus objetivos. Y vimos que al apenas hacer el simulacro, pues eso fue un simulacro con las Fuerzas Armadas en esa zona, porque lo que se quería era aislar al niño guerrero, ¿verdad? Tomaron la decisión de actuar para mostrar que no es una opción el querer manejar formas, porque están metidos elementos todavía dentro de esa estructura vinculada a estas economías ilícitas. Mira, y también lo hemos dicho en otros programas, por fuentes diplomáticas en Washington y judiciales también, ¿no? Que han indicado que estas relaciones, estas contribuciones, estas, digamos, colaboraciones de Cabello solo están retrasando el proceso legal que tiene que sostener, porque él es uno de los más fuertes cómplices de Maduro. Una vez que el gobierno interino de Delcy Rodríguez logre pacificar posiblemente ahora el arco minero, que te quería preguntar qué crees tú que va a pasar con esto, y reestructurar las Fuerzas Armadas con la asistencia norteamericana, por supuesto, el valor estratégico de Cabello como informante, como delator, como sapo, bueno, se va a reducir drásticamente, ¿no? Y allí pues puede llegar ya su valor de uso, llegando a su fin, ¿no? Sí, yo lo que creo que Estados Unidos lo que está haciendo es rodeando todos los actores. No hay un enfrentamiento directo, sino que ha venido rodeando, aislando, y que en ese momento ese actor o los actores ya no tienen peso específico. Yo creo que esa es hoy más la estrategia de los Estados Unidos. O sea, porque si bien es cierto, como lo hablamos la semana pasada, hay 3 tiempos que no están hoy sincronizados, que es la necesidad del pueblo venezolano en términos de la democratización, una elección, ¿verdad?, para resolver esa crisis. Los Estados Unidos lo volvemos a ver con este ejercicio de estabilización, que es lo que ves básicamente, para poder consolidar una estructura ahí. Y Delcy que le da largas a la situación. Yo creo que lo que ocurrió con el niño guerrero pone a Delcy a que se acerque más su reloj hacia Houston para estar a 1 hora de Washington, no a 3 en Los Ángeles. Porque definitivamente este es un mensaje contundente. Y si queremos especular, podemos ver que también la visita del general Kane pudo haber tenido algo de esto también. Porque tú no mueves esa figura nada más para ir a saludar al embajador. O sea, fue un mensaje directo. O sea, si podemos ver los mensajes, está el general Kane, la declaración de Pete Hegseth y después la neutralización del niño guerrero. Okay. Entonces, yo creo que estamos en un momento de un antes y un después, como empezamos. No, y también hay que recordar, Antonio, que una de las principales promesas de Trump en esta campaña electoral del año pasado, de noviembre, para las elecciones de noviembre, fue justamente la destrucción del tren de Aragua, demostrando pues ahora con esto el cumplimiento de esa promesa de campaña de catalogar y erradicar pues a los carteles y las pandillas extranjeras que habían operado dentro del territorio estadounidense, ¿no? Y bueno, de alguna u otra manera también posiciona al Comando Sur como la herramienta letal idónea para neutralizar las amenazas de seguridad pública directamente en este tipo de países. Pero a ver, ya para finalizar, Antonio, porque por supuesto ya estamos en la previa del juego de Alemania. ¿Qué más busca Trump con estas operaciones? ¿Tú crees que haya un control de los Estados Unidos con respecto al arco minero? La manera como se maneja los principales minerales del país. ¿Cómo crees que queda allí la situación para el internato, para los venezolanos y ahora para los Estados Unidos como ente que está interviniendo esa zona, ¿no? Sí, lo que yo observo es básicamente un escenario donde las empresas estadounidenses empiezan a instalarse en Venezuela,
dentro del sector de los minerales y de las tierras raras y empezar a hacer sus actividades comerciales sin tener que pensar en estos grupos irregulares que controlaban la zona, que era muy difícil. Entonces yo sí creo que después de este hecho, no es inmediato, por supuesto, pero se genera mayor confianza para las empresas poder ir a trabajar en esos sectores que son clave para el desarrollo de las tecnologías estadounidenses. Bueno, amigos, a ver, se lo dijimos 10 minutos antes, ¿no? Ya son 50:20 de programa del podcast que tenemos con Antonio de la Cruz. Y por supuesto, tenemos que recordar que la próxima entrega de nuestro newsletter va a estar, además del editorial que siempre tenemos con Antonio de la Cruz y algunas especificaciones de los negocios en cuanto a Estados Unidos y Venezuela, que hemos sacado por aquí también por nuestro podcast, vamos a tener a Humberto Calderón Berti para esta próxima entrega. Así que pueden suscribirse a través de hispanosmedia@gmail.com y por supuesto desde el link de nuestra bio en @Damaso Jiménez. También, para finalizar, tenemos un tema: Vendieron la Patria, que ustedes pueden conseguir a través de la página de Antonio de la Cruz, Antonio-delacruz.com. Lo tenemos allí. Antonio, nos despedimos. Sí, correcto, como dijimos, y este es básicamente como el régimen chavista madurista vendió el país, esta canción, este tema. Ahí lo dejamos. Un viejo vendiendo periódicos que ya nadie leyó. Había mapas doblados sobre una mesa de bar y hombres hablando en voz baja de cuánto valía el mar. Mientras la gente contaba las monedas para llegar, otros contaban montañas, ríos y campos de sal. Y nadie preguntó tu nombre, nadie preguntó cómo estás. Solo midieron la tierra como quien mide un metal. Vendieron la patria, pero no pudieron comprar la voz de los que resisten, las ganas de regresar. Vendieron la patria como se vende un cristal, sin entender que una casa es mucho más que un lugar. Había puertas cerradas, maletas junto al portal, cartas cruzando océanos sin saber cuándo volverán. Y el oro cambió de manos y el petróleo de dirección, pero el dolor de los barrios no encontró comprador, porque hay heridas antiguas que no cotizan jamás, y un pueblo que guarda fuego debajo de la ciudad. Vendieron la patria, pero no pudieron comprar la voz de los que resisten, las ganas de regresar. La reciente especulación sobre una posible intervención militar en los Estados Unidos. Claro, traer ante la justicia